Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Al ser las 5:03 de la tarde, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 27. Muchas gracias por la luz. Hoy nos acompaña la señora vicealcaldesa Alejandra Arce, informando que don Jorge se encuentra hoy atendiendo temas administrativos y no puede acompañarnos. Sin embargo, nos acompaña la señora vicealcaldesa. Muy buenas tardes, compañeros regidores propietarios y suplentes, síndicos propietarios y suplentes, las personas que nos acompañan en el salón del consejo y como siempre a usted que nos acompaña en el acontecer cantonal de Barba. Antes de iniciar con la votación del orden del día, voy a solicitar a doña Alejandra proceder con lo más importante del día, que es darle gracias a Dios por mantenernos una semana más en este Consejo Municipal, trabajando por nuestro cantón. Doña Alejandra. Con mucho gusto. Saludarlos, desearles una bonita tarde y tanto a usted, señora presidenta, regidores, señoras, señores, compañeros del Consejo de los diferentes distritos, personas que nos acompañan hoy, compañeros de trabajo, también un gusto verlos acá. Gracias por la compañía y igual allá al policía del fondo que nos cuida también. Vamos a darle gracias a Dios por este ratito que nos da y encomendar la sesión de hoy. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad de saludarnos, de abrazarnos algunos, de bendecirnos también. Y te damos muchas gracias por la salud. Gracias porque te ha placido darnos la vida, dejarnos respirar el día de hoy y llegar hasta esta hora. Algunos estamos cansaditos, algunos madrugamos un montón, si no la mayoría. Y algunos traemos temas tal vez de salud, temas de familia. Queremos dejártelos en tus manos en este momento para que nos ayudes a estar acá presentes, entender la exposición que nos trae el compañero Junior y que podemos aprender, compartir y sobre todo seguir sirviendo al pueblo de Barba según tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Alejandra. Procedemos con la votación del orden del día de miércoles 14 de mayo del 2025. Como les indiqué, sesión extraordinaria número 27. Presentación de la nueva legislación del Código Municipal a cargo del licenciado Junior Hernández Segura. Mi voto es positivo, don Marvin. Mi voto es positivo, señora presidenta. 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 Son 5 votos, doña Mercedes. Le voy a solicitar al señor Junior Hernández Segura pasar adelante y de antemano agradecer la disposición para venir el día de hoy y darnos esta exposición de la nueva legislación del Código Municipal. Muchísimas gracias, don Junior. La curula es toda suya. Para la proyección del... Tengo aquí en mi otra computadora. No me dice antes de pasarla allá. Sí. Ahora, foto. Aquí ya andan allá, no voy a pasarla, mi compra allá. Sí. Ya está listo, hay que configurarlo para... Exacto, porque si no es un... Yo sé que son dos.
Bueno, espero que no. Solo que en la clave son como 17 o... Voy a dar un receso de 5 minutos, doña Mercedes, a las 17:08 para establecer aquí unos problemitas técnicos de conexión, nada más para efectos de la presentación. 17:08, 5 minutos a partir de este momento. Gracias. Me informan que ya está solucionado el asunto técnico. Por lo tanto, a las 17:12 retomamos la sesión y ahora sí, muy buenas tardes, don Junior. Buenas tardes a todos y todas.
Cuando me dijeron que presentara esto, hay cosillas que le traen a uno la memoria de propuestas que ha hecho la asesoría jurídica y que algunos sí, otros más o menos, otros no, han hecho caso de lo que se había recomendado y ahora van a tener que correr, especialmente la parte administrativa. Porque que traigo aquí dos reformas que se le hacen a varios artículos del Código Municipal. Todavía no está publicado, pero yo creo que es oportuno que los conozcan los regidores, los síndicos, la comunidad de Barba en general y por supuesto los funcionarios, porque ya pasó segundo debate, lo que falta es la formalidad de un tercer debate, que eso ya no es motivo como para echar para atrás los proyectos, y por supuesto que ya lo que faltaría después es la firma del señor presidente de la República y la publicación en la Gaceta. Creo que máximo un mes plazo ya estaría estas reformas entrando en vigencia. Y se relacionan con dos aspectos. Uno, que es el primero que vamos a hablar, que es el expediente 23.938, por eso no les digo que hay ley todavía, porque no le han asignado la ley, eso lo hacen después de que lo firme el presidente y se mande ya a publicar a la Gaceta. Ahí hay un departamento de la Presidencia de la República que se encarga de llevar ese control junto con la Asamblea Legislativa. Esto se refiere a el título del Código Municipal que tiene que ver con organización municipal. Y básicamente viene a reformar varios artículos. Aquí lo vamos a presentar. Esto que ven en verde va a ser lo que entró a la corriente legislativa, o sea, el proyecto que presentó un grupo de diputados encabezados en este caso por el diputado Pedro Rojas, que pretendía que se derogaran el inciso C del artículo 53, que tiene que ver con las certificaciones que emite la Secretaría Municipal, y la reforma a los artículos 13, inciso F, 52 y 139 del Código Municipal. Eso fue lo que entró. Ya después del proceso, que eso va a consulta pública, se manda, si las municipalidades se mandan estos proyectos de previo para que se manifiesten, a otras instituciones se las involucra, se va al área técnica de la Asamblea Legislativa y después de eso, y la discusión que se hace en el Parlamento, viene un texto final. Entonces vean que inició pidiéndose la derogatoria del inciso C del artículo 53, la reforma al 13, inciso F, 52 y 139, y terminó no en derogar el artículo 53, inciso C, sino que modificarlo, o sea, reformarlo. También el 13 se reforma, el inciso F se reforma, y el 139 no fue tocado porque hubo mucha oposición de la parte técnica de la Asamblea Legislativa, inclusive algunas recomendaciones que hizo la Procuraduría General de la República, y en su lugar entonces se reformaron los artículos 75, 80, 108, 113 y 123. ¿Estos qué vienen a hacer? A delimitar más las funciones que tiene el auditor y las que tiene el contador municipal. Entonces, a delimitar, ¿sí? Como a establecerlo como más específico, qué le corresponde a cada uno, cómo se nombra el auditor, que eso también es de materia, digamos, de importancia para el Consejo Municipal. Y en términos generales, el 13 habla del ajuste de la normativa del Código Municipal, lo que vamos a ver ahorita con relación al nombramiento de los auditores. El 53, que hay un cambio radical en la emisión de certificaciones, que esto nos va a traer un poquito de cabeza a la parte administrativa. Certificaciones del contador. ¿Cómo se va a hacer eso? Que antes se decía, lo hace el contador o lo hace el auditor, ahora solo le toca el contador. Lo mismo el 80, el 108, 113 y 123. Todos tienen que ver con funciones que corresponden a la contaduría de una institución como la Municipalidad de Barba. Y veámoslos cada uno. Algunos los voy a leer, otros no tanto porque son largos y tal vez es mejor centrarse en la reforma en sí. Así es como está el texto actual del artículo 13. Atribuciones del Consejo. El inciso F dice nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así como a quien ocupe la Secretaría del Consejo.
¿qué era lo que pasaba? Que en 1998, cuando entra en vigencia este código, había muchas municipalidades que no tenían auditores. Y había muchas municipalidades que no tenían un presupuesto mayor a 100 millones de colones. Entonces lo que tenían era, con costos, un contador. Entonces ahí se decía, bueno, en esos casos en que no hubiese un auditor, todas las funciones que habla aquí el Código Municipal las asume el contador. Pero bueno, ya con el transcurrir de los años, hay una reforma que también se hace con la Ley de Control Interno que exige que todas las instituciones públicas, no solo las MUNIs, todas, tienen que tener un auditor y que es un brazo, digamos, derecho de la Contraloría General de la República, y entonces ya no tiene sentido. Y como tampoco tiene sentido aquello que decía que si tenía el presupuesto anual menor a 100 millones, porque ya no hay ninguna municipalidad que tenga, y casi que ninguna institución tiene un presupuesto menor a 100 millones de colones. Entonces ya no tenía sentido. En el caso de las MUNIs era específico los 100 millones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambia? Y así va a quedar, porque ya aquí lo que les voy a poner y que va a decir arriba, en anaranjado, es cómo va a quedar ese artículo después de que ya se publique en la Gaceta. Hablamos de lo mismo, son atribuciones del Consejo, pero ahí vea que ahora nada más dice nombrar y remover a la persona auditora, no habla del contador. Ya no hay esa posibilidad de que tengamos contador o auditor, sino hay que tener los dos, ¿verdad? Así como a quien ocupe la Secretaría del Consejo, eso sigue, ¿verdad? Son las áreas, por decirlo así, administrativas, fiscalizadora en el caso del auditor, y de apoyo staff por parte de la Secretaría, que dependen directamente del Consejo. Ahora, ¿qué es lo que se agrega aquí? Y hoy lo vamos a ver qué es con relación a los otros cambios, que eso no estaba en este artículo, pero entonces ahora dice, la persona auditora será nombrada por tiempo indefinido y solo podrá ser suspendida o destituida de su cargo por justa causa, mediante acuerdo tomado por las 2/3 partes del Consejo Municipal, previa formación de un expediente con suficiente oportunidad de audiencia y defensa en su favor. En realidad, el nombramiento y la posible, digamos, destitución de un auditor está regulado también en la ley orgánica de la Contraloría General de la República y en algunos artículos de la Ley de Control Interno también habla. Entonces no es un tema tan fácil, pero digamos, ahora ya dentro de las atribuciones que tiene el Código Municipal generales para el Consejo Municipal está nombrar y destituir al auditor. Eso estaba en el artículo 52 antes, pero ahí hablaba del auditor y contador, entonces por eso es que la reformaron, ¿verdad? Y véanlo ahí. El 52, como está actualmente, dice, según el artículo anterior, bueno, la solicitud que hacen estos diputados como proyecto es reformar ese artículo 52, pero cambió radicalmente lo que salió de lo que se puso como receta a lo que ahora va a salir ya como producto cocinado, ¿verdad? Vean que ahí habla del contador y el auditor tendrán los requisitos exigidos para el ejercicio. Vean que el primer párrafo parece mucho a lo que dice o lo que va a decir el 13 inciso F, ¿verdad? Nada más que ya no habla de contador auditor. ¿Y qué pasó entonces? Que en lugar de reformar este artículo 52, se pasa las cuestiones más importantes al 13 inciso F y se deroga completamente el capítulo 3, que se refería a auditor y contador del título 3 del Código Municipal. Entonces ya ni el 51 ni el 52 van a existir. Ahora nos tenemos que regular para efectos de nombramiento y destitución del auditor con el 13 inciso F, ¿verdad? De hecho, inclusive ya la Procuraduría desde 2006, con ese criterio 82-2006, dijo que de acuerdo al artículo 20 y 30 de la Ley General de Control Interno, ya se tenía como derogado tácitamente el artículo 51. Ahora lo que viene a hacer la Asamblea Legislativa es borrarlo completamente de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, ni el 51 ni el 52 ya van a existir. Se anula todo esos dos artículos y el capítulo en sí, ¿verdad? Este sí es el tema que yo creo que es como un poquito más, pareciera sencillo, pero a la vez va a traer más complicaciones, especialmente la parte administrativa, según mi criterio, ¿verdad? Y lo que han externado ya otras personas que han visto esta reforma. Porque sí, y yo siempre lo he dicho aquí a veces
cometemos pecados, la gente de la parte administrativa, por el mal manejo de expedientes, y cuando llega una demanda judicial o un recurso de amparo, o un amparo de legalidad, o que la Defensoría solicita un informe, hay que empezar a correr para actualizar el expediente, si es que se tiene, hay que foliarlo, ordenarlo cronológicamente, nos dan 3 días para hacer un informe a la sala, en día y medio hay que correr para que la secretaría venga y certifique la copia que hay que mandar a la sala de ese expediente o al órgano judicial o administrativo que corresponda. De hecho, ustedes, bueno, muy cordialmente, yo digo a ustedes como consejo, me aprobaron un manual de organización de la asesoría jurídica y ahí tratamos de poner orden en términos de los plazos que tiene cada quien para que nosotros les apoyemos. La intención no era solamente para ayudar a la asesoría jurídica, la intención era también para que la Secretaría no tuviera que andar corriendo como lo pasa, porque a veces son expedientes, ahora me pasaba uno Mercedes digital, porque nada más lo necesito digital, no lo necesito para efecto certificado, pero son 1500 y resto de folios. ¿Verdad? Y entonces, y en realidad ese expediente, que es un caso algo pesado y tenemos una audiencia, son casi 3500 folios, entre todos los expedientes que se manejan acá. Entonces, imagínense, estar certificando eso, a veces hay 3 días para hacerlo, y entonces de la Secretaría prácticamente cierra. Entonces, considerando eso, viene este señor diputado junto con otros que firmaron la propuesta de proyecto y dice, vamos a cambiar eso, porque vean que el 53 establece como una obligación, como una función de la Secretaría del Consejo Municipal o la Secretaría Municipal, extender las certificaciones solicitadas a la municipalidad, todas, excepto algunas que el mismo código le traslada esa competencia al contador o al tesorero o inclusive al auditor, ¿verdad? Entonces ahora las genéricas ya no van a venir a la Secretaría del Consejo Municipal. Van a ser, porque ve el cambio. El cambio, veámoslo en el inciso, en la parte C. Extender las certificaciones solicitadas sobre los asuntos propios del Consejo Municipal. Pero vean esto. También uno dice, es más fácil para la secretaria, pero ¿qué va a pasar, digamos, con expedientes de comisiones? Pues las comisiones dependen del Consejo, pero es que ahí dice que son asuntos propios del Consejo. ¿Qué pasa con el Comité de Deportes? Cuando tenga que emitirse, digamos, si hay algún caso y haya que sacar una copia certificada del expediente. Dentro de la justificación que hacen estos señores diputados, señores y señoras, porque lo firman también diputados, ellos dijeron, es que no es prácticamente eso, no es justo que tengan las secretarías que estar cargando con ese trabajo más todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Porque como le digo, muchos casos son de expedientes bastante voluminosos. Y entonces, ¿a dónde acudimos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Quién va a certificar, por ejemplo, si le presenta un recurso de amparo a la señora vicealcaldesa? ¿O al asesor jurídico? ¿O al de ingeniería? ¿O al de catastro? ¿O al gestor ambiental? ¿O cualquiera de la parte administrativa? ¿A quién le corresponde? El código ya no dice nada. El código ahora solo dice que eso le corresponde o a la secretaria le va a corresponder lo del consejo. No, es que ahora esto es, si usted hace una armonización con la norma que les voy a explicar, que soluciona esto, por lo menos parcialmente, solamente el titular de la Secretaría puede certificar. ¿Qué pasa? Salvo que por alguna sustitución, por algún motivo, dice, Mercedes se pegó la lotería y se va 3 meses, pide un permiso sin ningún salario para irse para Europa, entonces dejamos a Cintia, y resulta que esos 3 meses sí, Cintia va a poder asumir la potestad. ¿Por qué? Porque está nombrada como secretaria ahí, en ese caso, ¿verdad? Entonces sí hay una justificación para que ella lo haga. Pero si no, va a tener que seguir poniendo la firma doña Mercedes en asuntos del Consejo. ¿Y entonces dónde está la solución? Que resulta que el artículo 65 de la Ley General de Administración Pública... bueno, antes de entrar a eso, ¿por qué es importante la certificación? Porque la certificación acredita cosas
hechos, situaciones, acontecimientos, relaciones, conductas, que tiene una característica, es un acto administrativo y tiene que cumplir con todos los elementos del acto administrativo, por eso es que es formalista. Por eso a veces, yo entiendo, se enojan con asesoría legal porque les dicen que me lo tiene que traer foliado y me lo tiene que traer ordenado cronológicamente. No es porque a uno se le ocurra, es porque hay un artículo, el 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que dice que tiene que ser así. La Ley General de Administración Pública dice que tiene que ser así. Y como acto administrativo, solamente lo puede emitir un órgano administrativo. Entonces, aquí lo que queremos es, y lo que quiere la norma con esta definición de la potestad de certificar, que hace el autor nacional, don Ernesto Ginesta Lobo, que es muy reconocido como un gran jurista, ¿verdad? Él lo que nos dice es que esta función administrativa implica el ejercicio de una potestad de imperio. ¿Y qué son las potestades de imperio? Lo que puede hacer solamente el Estado. Yo no le puedo decir a una persona, tráigame una certificación suya de lo que usted me está diciendo. No, yo lo incorporo a un expediente administrativo del Estado y ahora sí, cuando está ese folio, tal vez de un criterio técnico que emitió un ingeniero para darle un permiso de construcción, por ejemplo, eso ya lo certifica la persona que tiene, digamos, la capacidad para certificar. Entonces, por eso es una potestad. Pero el único que puede certificar en este país son funcionarios públicos, pero todos. Son todos los que pueden. Ahora que vamos a resolver esta situación de que ya no le corresponde al Consejo, a la Secretaría del Consejo, todas las certificaciones, vamos a tener que, o ¿quién lo va a hacer? Vea otras características que se dan de la certificación. No es consustancial al cargo de funcionario público. ¿Qué significa? Que no por el hecho de que yo sea funcionario público, ya por eso mismo puedo certificar. Si fuera consustancial, todo funcionario público va a poder certificar entonces. Aquí no. Aquí lo dice la doctrina y la misma norma, solamente los funcionarios habilitados por el ordenamiento jurídico. O sea, tiene que haber una norma que diga que el asesor jurídico puede certificar. No. Bueno, sí está, pero como le digo ahorita, está muy genérica, ¿verdad? Entonces ahorita lo vamos a ver. Y otra cosa, si ya se definió que, por ejemplo, el jefe de asesoría jurídica puede certificar, estoy poniendo un caso hipotético, ¿verdad? No es que sea así. Yo no se lo puedo delegar a Katia, mi compañera asistente, o a Fernando, que es el otro abogado, solamente el titular. Esto no es delegable. Entonces, vea que va complicando el asunto. Tiene que ser alguien que está habilitado por el ordenamiento jurídico, solamente esa persona, por eso es que le contestaba lo que me preguntaban digamos, de Cintia y Carlita, ¿verdad? Porque la titular del consejo es Mercedes. En el caso de nosotros, no, es que por eso es que tienen que haber mecanismos de sustitución y de reemplazo. ¿Verdad? El problema que pasa es cuando hay, por ejemplo, un departamento unipersonal. ¿Qué hacemos en ese caso? O hay algo que tiene que certificar Cobros, por ejemplo. Y Cobros está incapacitado. A la compañera, digamos, Silvia, en este caso. ¿A quién le correspondería entonces en ese caso? Eso se soluciona más fácil porque por ahí hay una expresión jurídica que dice el que puede más puede lo menos. Entonces, si yo tengo un jefe, ahí sí mi jefe podría asumir temporalmente, si no hay alguien que pueda asumir eso hacia abajo, lo asume hacia arriba. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo que certificar y mi único jefe directo es don Jorge, y en ese caso, si yo estoy ausente y no puede certificar porque no se pudo nombrar a Fernando, por ejemplo, o a Katia, estoy poniendo mi caso, ¿verdad? Va a tener que ser don Jorge el que puede certificar. Y por eso le da la pregunta. Y eso va en el quiz que hago al final de todas las, digamos, las presentaciones que yo hago. Ahora ya, eso es lo que me está atrasando, porque estaba imprimiendo los quizzes, ¿verdad? Entonces, y esa es una de las preguntas. Y a todos, ¿verdad? Porque yo conté cuántos eran y traigo como 3 de sobra. Más bien, Alonso también lo va a tener que hacer y los compañeros del público presente también, ¿verdad? Entonces, eso es para que pongan atención, diría. No. Y entonces, ¿a quién corresponde certificar aquello que no es del Consejo? Bueno, la solución, como les digo, general, está en el artículo 65, inciso 2 de la Ley General de Administración Pública.
que dice: la potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano que tenga funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a su secretario. Comisiones. De las comisiones nombran un secretario. Si hay que certificar un expediente de una comisión, va a corresponder al secretario. El comité de deportes tiene un secretario, ¿verdad? Se ha nombrado secretario. Bueno, entonces en ese caso, como es un órgano colegiado, le va a corresponder a su secretario certificar. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí también hay otros elementos importantes que dicen funciones de decisión. La facultad para adoptar un acto decisorio externo propio de su competencia. Yo aquí he insistido mucho a los compañeros que sigamos las normas que establece la ley de archivo y las normas que establecen el manejo de expedientes administrativos. ¿Por qué? Porque esto se podría resolver más fácilmente si tuviéramos un expediente único, que la Municipalidad de Barba no lo maneja. Muchas instituciones no lo manejan. Tampoco es que digamos que seamos una excepción. Que hayan implementado un expediente único y bien manejado. Lo hace, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes, lo ha hecho el Poder Judicial, que ya tienen todo hasta digitalizado, ¿verdad? Que han tenido la capacidad tecnológica de poder ir desarrollando eso. Pero el problema es seguir retardando el tiempo para no tomar ese tipo de decisiones, porque ahora se puede convertir en una bola de nieve. Esa facultad para adoptar el acto decisorio externo. Entonces, yo lo que me ponía a pensar cómo hacemos con ese artículo. Si hay un asunto que en el expediente fuera único, y por ejemplo ya pasó lo de el tema, digamos, de la dotación de agua. Ya el acueducto dijo, ese proyecto, esa actividad cuenta con agua, y después tiene que pedir un uso de suelo. Si hubiera expediente único, lo que se hace es un traslado formal de ese expediente de acueducto a bienes inmuebles, a catastro. Catastro ya asumiría el rol por la etapa en que está, por el avance que ha tenido el expediente dentro, digamos, del engranaje de procedimientos o de trámites que tiene la municipalidad. Entonces, si entra un recurso y hay que certificar, y está en la etapa en que en ese momento está en el departamento de bienes inmuebles, el jefe de bienes inmuebles sería el que certifica. ¿Por qué? Porque ya va avanzando. Si hubiera estado en acueducto y el acueducto rechaza una paja de agua y nos presentan un recurso y eso lo llevan hasta la sala constitucional, ¿a quién le va a corresponder certificar? Si está en esa etapa, apenas, debería ser a la compañera jefa de acueducto, la parte de Katia Miranda. Entonces, como le digo, va a depender mucho de quien pueda tomar una decisión. Ahora, resulta que el asunto pasó por bienes inmuebles, presentaron un recurso, Luis lo rechaza, se lo pasa al señor alcalde para que atienda la apelación, y entonces ya está en una etapa superior, ya está en apelación, y resulta que se le rechaza y él se va a la vía judicial. O vienen y lo llevan, le presentan revocatoria con apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, no como órgano judicial, jurisdiccional, sino como lo que llamamos el órgano bifronte que está asumiendo en sede administrativa, porque no hay alguien más allá de la alcaldía en algunos casos y del Consejo Municipal. Cuando tenemos que mandar asuntos porque le presentaron un recurso a lo que dijo el señor alcalde o a lo que dijo el consejo en su momento. Bueno, con el consejo tenemos la ventaja que siempre va a ser la compañera. Pero en ese caso, no sé si me están siguiendo la línea, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que puede haber una decisión de un departamento intermedio, por decirlo así, y le presentan a eso un recurso revocatorio como apelación. Si el asunto está en revocatoria y presentan un recurso, ahí debería ser el jefe el que certifica, de acuerdo a esto. Pero resulta que si ya está en apelación y están en la alcaldía, va a tener que ser la alcaldía la que certifique. ¿Por qué? Porque es el órgano. Y eso sí va, digamos, que le compete porque es el que está tomando, el que puede tomar la decisión sobre el acto decisorio. ¿Qué es un acto decisorio? El que resuelve algo. El artículo 120 de la Ley General de Administración Pública divide cuáles son los actos administrativos. Y dice que los actos que resuelven una solicitud o un recurso, o sea, una resolución,
es el acto administrativo externo decisorio. Y entonces el que tiene la potestad de certificar va a ser el que tiene la potestad de resolver ese recurso. O su secretario si tuviera secretario, pero formalmente establecido. Es que vean, no es el secretario, es que aquí estamos hablando de un secretario nombrado dentro del seno de un órgano colegiado. Pero nosotros de ningún departamento es órgano colegiado, como departamento. Somos órgano staff o un departamento administrativo. Sí, sí, claro, claro. A mí si tienen dudas me dicen, ¿verdad? Yo con mucho gusto, y si me permiten, ¿verdad? Entonces, Pero hay un gran problema. Muchas veces ni manejamos siquiera los archivos, ni los expedientes médicos, y no tenemos un espacio fijo, y no tenemos ni una computadora, o hay que estar viendo a ver dónde nos metemos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar si no tenemos a los legisladores eso no le tomaron importancia. Porque ellos asumen que eso ya debería estar bien estructurado y bien definido, ¿verdad? Que es lo que yo les decía, que aquí tenemos que mejorar mucho en el manejo de expedientes. Ustedes tomaron un acuerdo, el consejo anterior, cuando me aprueban a mí ese manual de funciones, de funcionamiento, también se aprobó que se siguieran ciertas directrices de Archivo Nacional. Y se exigía, por ejemplo, el Archivo Nacional exige que usted separe los expedientes cada 100 folios. Todavía no se está haciendo. La primera vez que me llegó eso fue un caso que me hizo ingeniería, que tuvimos que precertificar, y ahora que tengo un caso que ya hoy pasé la resolución para que le firmara el señor alcalde de recursos humanos. Son los únicos que yo he visto que me han pasado. Pasaron 4 tomos, porque uno iba del 0, del 01 al 100, el otro iba del 101 al 200, y así iba de acuerdo a la recomendación. Y yo lo que decía, vean, si ya está armándose un expediente voluminoso, para que no tenga que andar la pobre secretaría, y bueno, y ahora los departamentos, de cada 100 que usted tenga, o por lo menos cada 200, sin que haya todavía siquiera un problema judicial o un recurso de amparo, pero ya uno sabe, hay expedientes que desde que usted los huele, desde que usted los ve, dice, esto va a traer cola, ¿verdad? Entonces la idea era como que de manera preventiva, en aquel momento le dijeran a Mercedes, es que ya voy por 200, me lo certifica, con tranquilidad. Mercedes me dice, sí, ¿para cuándo? 1 semana, 2 semanas, porque no hay ninguna premura. Ah, pero no que tienen 3 días para rendir informe, para preparar el expediente y certificarlo, ¿verdad? Yo creo que podríamos hacerlo en cualquier momento, ahora si gustan de. En realidad, digamos, la certificación, más que el formalismo de la certificación como tal, porque ya hay como casi que un machote, digamos, no. Entonces eso no es tan complicado. El asunto es llevar el orden de que los expedientes vayan bien ordenados cronológicamente. Y aquí tenemos expedientes de, por ejemplo, urbanizaciones viejas, que llegaba el señor y presentaba una documentación y le decían, le faltan 10. Traía de esas 10, 2, y entonces volvía a presentar, tal vez, digamos, los 15 que ya había presentado, más las 2, 17, y lo volvía a presentar y otra vez al expediente. Ah, no, ya le faltan 8. Traiga las 8. Ah, no, pero traía las 15 más las 2 que sí trajo, ahora más 3 más y con toda la información. Y entonces se va viendo un montón de copias y copias y copias y a veces ilegibles y todo lo demás. Y eso también, esa sí es una parte importante de qué tiene que ir realmente un expediente. Sí, la MUNI de los últimos, ¿qué? 5 o 6 años ha tomado muy en serio el tema de digitalización. Es más, desde antes, yo creo que se habían dado pasos, tal vez no tan contundentes, pero ese va a ser otro tema. Cuando se quiera digitalizar los expedientes, porque hay requisitos especiales para eso, que establece la ley de archivo y hay una norma nacional de archivo, entonces eso hay que irlo cumpliendo, ¿verdad? Entonces, veamos que, como les decía, el 65 nos decía eso,
¿Qué más nos dice ese 65? Yo creo que no ya era lo más importante. Pero para que lo tengamos claro, no va a ser tan fácil. Vamos a tener que irnos sentando poco a poco y viendo casos que son concurrentes para que podamos ir resolviendo a ver quién le corresponde certificar, ¿verdad? Y yo sí voy a insistir con los compañeros de la parte administrativa de que tratemos de llevar los expedientes más ordenados y que vayan certificando ellos mismos, porque ahora van a ser, digamos, algunos, por ejemplo, de los que más recursos les presentan, porque por el peso de sus funciones y los actos que ellos emiten son los que más la gente, por decirlo así, pelean, entonces de que ellos también tienen que trabajar más en un buen manejo de expedientes, ¿verdad? Y esas son decisiones de alto nivel que van a tener que tomarse, ¿verdad? Para ver cómo se va a ir. Es que esto no va a ser una cuestión de un día para otro. Ya mañana, ahí, no, Jorge, hagamos un edificio ahí y pongamos 500 archivos y que cada comisión tenga y todo eso. Va a ser un proceso, pero el proceso hay que iniciarlo, ¿verdad? Entonces, yo les decía a los compañeros, ¿por qué no iniciamos con hacer expedientes únicos con casos nuevos? Ya lo viejo vamos a ver cómo lo vamos enmendando. Pero digamos a partir de 2025 se hubiera tomado la decisión de que ahí empezamos con el proyecto. Pero bueno, ahora vamos a tener que hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad? No sé, don Eduardo, usted me tenía otra consulta, ¿eh? Gracias, compañero Junior. Solo tengo una inquietud. Cuando aquí se presenta un proyecto urbanístico, hay cuatro oficinas que reciben documentos de ese proyecto, que es el Consejo Municipal, que es Ingeniería, que es Acueductos y es Bienes Inmuebles. Cuando usted llega a hacer la consulta y llega a solicitar el expediente certificado, que se supone que en el código dice que es el que está en la Secretaría General, la mitad de los documentos que han caminado por todas esas instituciones no aparecen en el documento que está en la Secretaría. ¿Cuál documento de cuál expediente sería el oficial? O sea, habría que pedir los cuatro expedientes, habría que ver qué hacemos o ver quién organiza un expediente para que sea expediente único como supuestamente es la ley. Esa es la inquietud. Y que va a ser un poquito complicado esta situación. Entonces, esa es la consulta que quisiera hacerle, Junior. Mi respuesta es encaminémonos hacia un expediente único. Busquemos la forma de hacerlo. Una urbanización, no todo tiene que venir del consejo, porque hay cuestiones que ya están analizadas técnicamente y demás, lo que viene es un criterio que sí, de cualquiera debería tener acceso a ese expediente si tiene alguna duda, pero es un expediente que ahora ya no le va a corresponder a la Secretaría certificarlo, sino que va a ser al que toma la decisión, en ese caso, para recomendar que se vaya a aprobar o no se vaya a aprobar un proyecto urbanístico, ¿verdad? Como le digo, si hubiera un expediente único, sería más fácil, porque lo que se hace cuando hay un expediente único, de acuerdo a esa norma de archivo, es que hay una hoja de traslado y ahí se sabe, como cuando usted va al Poder Judicial y le dice, ah, no, es que esto en este momento está en archivo, ah, no, en este momento lo tiene el juez, ah, no, eso en este momento está ya no está con donde el juez, está donde el tribunal, o ya está en casación, porque ya lleva un control de que el expediente se va pasando, pero es único, ¿verdad? Mientras no tengamos eso, de cada uno va a tener que certificar lo que tenga, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en legal? Yo siempre, cuando hay un criterio, emito un informe, además, siempre lo pongo. Yo lo hago con base en lo que me dieron. Porque si aparecen otro expediente por allá, 3 meses después de que emití el criterio, y ya eso no es culpa mía. A mí me certificaron que esto era lo único que había. Y usted verá que los jueces le piden a usted, cuando usted atiende una demanda, le dicen que me certifique que eso es lo único que existe, ¿verdad? Porque ya no me van a salir con la sorpresa de que, ay señor, se me faltó meterle a usted informe que era tan importante, ¿verdad?
Más bien debería ser responsabilidad de los compañeros de alimentar a las comisiones con esa información, ¿verdad? Para que ya se conforme un expediente de comisión. Yo no le puedo decir exactamente en este momento cómo lo vamos a atender. Como le digo, esto está tan nuevo de que hay que sentarse a ir tomando decisiones, ¿verdad? Porque yo no me atrevería a decir que eso es lo que vamos a hacer acá, porque puede que haya una idea mejor de parte de la administración y digan, no, trabajémoslo de esta manera. O tal vez don Jorge o doña Alejandra quieran hacerlo de alguna otra manera que sea legalmente válido y se puede hacer, ¿verdad? Entonces, como le digo, es que esta norma es muy genérica. Podría ser un reglamento, exactamente. O a nivel interno una directriz de que facilite la información o algo así, ¿verdad? Entonces, exactamente. Eso es contra las certificaciones, como le digo, ven, que es un temita que se las trae, ¿verdad? Entonces, no, más bien a ustedes las gracias por eso, ¿verdad? Se pedía la reforma al artículo 139, y aquí se dio una circunstancia que ahora muy alegremente se dijo que como a los auditores se les cambió la normativa un poco, ya a ellos no hay que conformar terna para nombrarlos, porque la idea de esta reforma era que hay, especialmente en la zona rural, tal vez el capital humano que hay en ciertas regiones no permite una terna. Pero ya, en eso fue muy fuerte la Procuraduría en indicarles, cuando le hacen la consulta, de que ya esto está regulado por lo que es la INOPIA, ¿verdad? Entonces le dijeron, no, esta reforma no está bien, pero la norma general es que se siga presentando, en este caso, si hay que nombrar un nuevo auditor en algún momento, que se presente una terna, ¿verdad? Para que el Consejo Municipal tome la decisión en su momento. Porque la idea era quitar eso completamente con el argumento de que especialmente las municipalidades en las zonas rurales tenían problemas de capital humano para poder conformar tan siquiera una terna, ¿verdad? Y a veces no era ni tan atractivo. Ahí habríamos que entrar por INOPIA, pero hay que cumplir con lo que dice el 137, el inciso B y C de 137, ¿verdad? Entonces, eso no lo tocaron, pero sí, perdón, me fui para acá. Aprovecharon para reformar varios artículos que no estaban en la propuesta original. Uno de ellos fue el artículo 75, que habla de las certificaciones que antes, ve acá ahí dice, que certifica el contador o el auditor. ¿Esto para qué? Para cuando haya que hacer algunos trámites de tipo, digamos, que se determina que un funcionario municipal incurrió en un daño a la institución y se le vaya a tener que hacer un procedimiento, por ejemplo, o hay que ir a la vía judicial, o que tenga que ver, bueno, todo, especialmente esto está diseñado para los que custodian o administran fondos o bienes municipales. Antes decía que el contador y el auditor certificaban, y esa certificación tiene título ejecutivo, y cuando es para cobro judicial, el cobro judicial tiene que iniciarse 15 días después. Así es como estaba, pero si vemos la nueva, lo que hizo fue mantener todo y quitar la palabra auditor. Entonces ahora le corresponde certificar única y exclusivamente para esos casos al contador municipal. Auditor. Ahora es contador. Si me devuelvo, vean nada más el cambio que se da. Todo lo demás está redactado igual. Y antes decía contador o auditor. Ahora solo contador. Después está el 80, que son las certificaciones que el artículo 80 decía que lo podía emitir el contador o el auditor para cobrar deudas por tributos municipales, ¿verdad? Resulta que ahora dice, adivinen qué, solo contadores municipales. Estas certificaciones ya no las emite el auditor bajo ninguna circunstancia, solamente el contador. Aquí puede pasar lo mismo que preguntaron con el caso de Mercedes.
El contador municipal, el contador tiene un contador uno, me parece, que podría asumir, porque también para asumir el puesto de otra persona, tiene que cumplir con los mismos requisitos. Si no se diera ese el caso, tenemos aquí la ventaja de que por encima del contador municipal está la gestora tributaria financiera. Entonces, si por A por B, don Jason no estuviera y no se pudiera delegar eso, no delegar, sino que no se puede sustituir a esa persona, conforme a la ley, le va a tener que corresponder a Carlita emitir esa certificación. Yo creo que sí lo hace a veces, pero ya ha pasado que se lo ha hecho. Pero ahora queda nada más que los contadores lo pueden hacer. Lo mismo pasa con el artículo 108, que es que cuando se aprueba el presupuesto por parte de la Contraloría, el presupuesto que se manda, ¿verdad? El original se envía a la Secretaría, donde queda la custodia, y se remitirá copia al alcalde, y antes decía al contador y auditor interno, y también a cada regidor y a los demás que el reglamento establezca, ¿verdad? Pero ahora ya no hay que pasarle copia al auditor, sino solo al contador. Ahí puede que brinque el auditor, porque el auditor también tiene una función de estar fiscalizando el buen manejo del presupuesto, ¿verdad? Entonces puede que pida que le pasen una copia también, pero la obligación legal ahora está establecida única y exclusivamente para el contador. También está el 113, que lo que establece es que todos los días el señor alcalde tiene que mandarle al contador, y antes era el auditor también, las nóminas de pago que extienda, y con los requisitos que ahí se piden, ¿verdad? Y también con una copia al tesorero. Ahora ya no se la tiene que pasar al auditor, sino que solamente al contador, que también ahí podría brincar un poquillo el auditor, ¿verdad? Pero bueno, la norma dice que ya el alcalde lo que tiene que hacer es remitírselo al contador municipal y la copia al tesorero, ¿verdad? O a la tesorera en este caso. Después está el 123, que dice las normas relativas a los asuntos financieros contables de la municipalidad deberán estar estipuladas en el manual de procedimientos financieros contables aprobado por el Consejo. El proyecto de manual deberá ser analizado y dictaminado previamente por auditoría. A ver si están poniendo atención. Con la lógica que llevamos, ¿qué diría ahora esa norma? El proyecto del manual deberá ser analizado y dictaminado previamente por la auditoría. ¿Ahora quién sería? Ahora no hay que pasárselo a nadie. Lo que hicieron fue, ¡pum!, le quitamos ese último párrafo. Antes, digamos, cuando había un manual de procedimiento financiero contable, que aquí tenemos uno, sí, yo creo que estaba en el proceso de actualización porque ya estaba bastante obsoleto, ¿verdad? Antes había que pasarse el primer auditor para el borrador, para que el auditor lo viera, hiciera las observaciones y demás. Ahora no, ya cuando se hace ese manual, lo que hace la administración es trasladárselo una vez que ya lo tenga el producto terminado, se lo pasa al consejo para que el consejo lo analice, lo estudie y lo apruebe, ¿verdad? Entonces vean que ahí ya no es una función del auditor ni tampoco de la municipalidad trasladarle a él esa propuesta de manual, ¿verdad? Eso es en cuanto a esta norma, ¿verdad? ¿Qué es lo que han dicho? Digamos, eso me ayudaron las compañeras de secretaría para ver lo que ya ha emitido, por ejemplo, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y se ha establecido algunas nuevas responsabilidades, especialmente con relación a la contaduría, que las certificaciones tienen que tener requisitos más estrictos. Hay mayor supervisión de los presupuestos y transparencia financiera, el manejo de nóminas con mayor control y el impacto en la administración pública que facilita la fiscalización y garantiza información financiera. ¿Qué es lo que se espera? Que haya mayor transparencia, que haya mayor eficiencia y haya una mejor administración, o sea, mayor eficiencia y eficacia, que son principios contables y principios financieros. Y eso es lo que se busca. Vamos a ver si, ojalá que eso se cumpla, ¿verdad? Porque también habla de algunas ventajas de esa eficiencia administrativa, mayor control financiero, flexibilidad en los nombramientos. Bueno, pues el auditor tiene 1001 funciones, ¿verdad? Tanto en el manual de procedimientos como también en la ley de control interno y en la ley. Son funciones más de operativas que antes las compartía con el auditor que con el contador, pero era porque algunas
municipalidades no tenían auditores, pero ahora ya todos los tienen, entonces ya tienen funciones más definidas, ¿verdad? En ese caso. Ese rol que tenía la contaduría, el contador municipal, ya él lo tenía así. Yo recuerdo que esas eran las tareas de él. Yo que le agregó a las responsabilidades. No tiene. Que ahora solo él. Antes podía darle la situación que el auditor también la tuviera. Ajá. Pero digamos, en ese caso, como responsable, en el sentido de que él puede tener, obviamente, un equipo de trabajo que podría delegar, o es que solo va a firmar. No, es que eso va a depender, o sea, lo que sí va a tener que certificar es directamente las cosas que ella, los artículos que hemos citado, que solo le van a corresponder a ellos. Sí, digamos, la potestad certificadora, de acuerdo a estos artículos, siempre va a ser solamente el contador. Como les decía, si por alguna ausencia temporal del contador se designa a alguien, alguno de sus grupo staff lo va a poder asumir. Pero si por A por B, ¿qué ha pasado aquí? Que es que hay un criterio que ha manejado, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? La gente del servicio civil, y lo han acuerpado a la Procuraduría, que dice que para yo establecerle un recargo de funciones o que me asuma el rol, tiene que ser por más de un mes. Y si se va 15 días, entonces no le puedo pagar ese recargo. Y cosas así. Entonces, en esos casos vamos a tener que acudir a el que está más arriba de esa persona, el contador. En ese caso va a corresponderle asumirlo a Carla directamente, porque es la jefa directa en este caso, don Jason, ¿verdad? Sí. Sí, exactamente, pero es que antes lo que quitaron fue el término auditor de ahí. Pero sigue teniendo en la vida real un backup que sería entonces el jefe. No, por supuesto. Sí, no. Ahora, por decirlo así, en términos sencillos, la responsabilidad directa de muchas de las cosas más importantes que se emite a nivel financiero es del contador. Eso es como el cambio que se da, por eso es que se habla de que debería las certificaciones con más requisitos. ¿Por qué? Porque tal vez antes se podía diluir un poco la responsabilidad, ahora ya no. Si un auditor emite una certificación mal emitida, él es el único responsable, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Perdón que les haya dado la espalda. ¿Puedo seguir? Sí. Su función es fiscalizadora, ¿verdad? Yo lo que siempre he tenido una discusión es que cuando uno habla de fiscalización, se asume que es a posteriori. Es cuando ya me jalé la torta, ¿verdad? Y eso lo ha mantenido mucho la Contraloría también como criterio, pero también si uno va a ver la teoría administrativa y va a ver lo que hace realmente un fiscalizador, tiene que ser preventivo también. Que sí lo hacen, pero tal vez no con toda la fuerza y no se les ha dado las armas para que lo puedan hacer como debería ser. ¿Cuántas veces no podemos evitar un montón de conflictos si alguien que sabe, como un auditor, nos orienta de previo, ¿verdad? O la Contraloría que sabe el tema de manejo de ¿cómo es que se llama?, de la hacienda pública, lo hacen a veces a través de la emisión de criterios y demás, pero otras veces, digamos, esa función se esperan hasta que hagan un estudio de auditoría posterior, ¿verdad? Yo creo que el país tiene que trabajar un poquito más en el tema preventivo, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es otro elemento. Algunos posibles desventajas que hablaban ahí, riesgo de centralización, vea que dice, si bien la flexibilización de certificaciones puede agilizar procesos, también podría generar conflictos sobre quién tiene la autoridad final para emitir ciertos documentos. Por eso es que la recomendación desde acá, digamos, desde el Consejo, y que en su momento si la administración nos consulta,
es de vayamos definiendo eso. Antes de que pase, vayamos definiendo a quién va a corresponder, en qué caso va a tener que certificar usted o el otro, ¿verdad? También el tema de desventajas, implementación y capacitación. Vea que usted lo estaba diciendo, nos van a capacitar, así como se requiere que el consejo y la parte de los consejos de distrito sean capacitados sobre eso, y los que manejan secretarías de comisiones y demás, y el comité de deportes, y bueno, todo el comité de la persona joven y todo lo que está asignado a la municipalidad o adscrito a la municipalidad, también los funcionarios. Vamos a tener que leernos un poquito esa norma que establece los criterios de cómo se archiva, cómo se documenta la información y cómo se manejan expedientes, ¿verdad? Entonces, por ahí, que hasta eso podríamos en algún momento pedir a alguien más bien de Archivo Nacional, que y eso es, ¿quién más que ellos saben de ese tema? Que nos viniera a dar alguna capacitación sobre este tema. Ahora podríamos en algún momento pensar en tramitarlo, ¿verdad? También desafíos en control interno, cambios con los cambios en la auditoría y la contaduría de las municipalidades deberán establecer nuevos mecanismos de supervisión para evitar errores o malas prácticas. Ya creo que lo discutimos un poco, ¿verdad? Ahora, ya como para no cansarlos tanto, el otro, perdón. Eso, la ley faculta que se nombre de oficio dentro ya por procedimiento o sea, propiamente en los departamentos, o tiene que haber una gestión, o declarar, informar. Ayer o anteayer, véame si cuando empezamos a discutir eso, la respuesta era de ahora le va a corresponder a cada jefe de departamento, pero ve que la norma no dice eso. La norma dice que le va a corresponder certificar a quien tenga la potestad de decisión sobre el tema del que se esté tratando, que es el 65 de la Ley General de Administración Pública. Puede que haya jefes de departamento que nunca vayan a tener que certificar porque no son los que resuelven recursos, por ejemplo, o los que tienen la última decisión sobre un tema. Hablaba, por ejemplo, el caso, bueno, vea también, un arreglo pago. Hay arreglos de pago que tienen que venir aquí. Y el que toma la decisión es el Consejo Municipal de aprobarlos o no. Y si eso se complica, y si la persona pelea, el que no le aprobaron el arreglo pago, y se va a la vía judicial, ¿quién va a certificar ahí? En buena teoría debería ser ahí, sí, la Secretaría del Consejo Municipal. Pero si es, porque así ya está por reglamento, que ese arreglo pago lo maneja una comisión que está creada, el secretario de esa comisión, y si le corresponde a Carla, en la parte de gestión, porque eso está en el reglamento también, si es un arreglo pago con relación a eso, le va a corresponder a Carla. O sea, todo va a depender del tema que estemos tratando. Pero es que no es tan fácil. O sea, yo no le puedo decir, ahora todos los jefes van a certificar, porque no necesariamente, ¿verdad? Y ese jefe, si ya se sabe que lo va a tener que certificar, no lo puede delegar en un subalterno, ¿verdad? Como actividad normal, como le digo, si hay una ausencia por vacaciones, por permisos sin salario, por una incapacidad, por una licencia, etcétera, ahí sí ya con los mecanismos que establece la administración va a poderse no delegar, asignársele temporalmente a otra persona. No hablemos de delegación nunca porque la norma es que la certificación no se delega. Y eso es el tema, digamos, del primer proyecto. Y el segundo, que es el 23777, también ya está en segundo debate. Y este es sobre un tema, sobre un artículo en específico, pero es un artículo que es súper importante, que es el 71 del Código Municipal. ¿Y por qué es importante? Porque es cómo vamos a manejar el patrimonio municipal, cómo se maneja. Y el gran cambio, vamos a verlo en la norma. Aquí lo que van a aparecer en azul es la reforma. Estos dos incisos, en la norma actual y en la que viene, están iguales. Lo resalté un poquillo como para recordar que, bueno, el cambio que tal vez que se dio es el primer párrafo es que antes decía la Ley General de Administración, de la Ley General de Contratación Administrativa. Pero sabemos muy bien que ahora tenemos una nueva ley, entonces lo adecuaron a la nueva ley. Pero sí se habla, digamos, de lo mismo que antes eran potestades de la municipalidad. Aquí es muy importante esto, que ya se ha definido a nivel de jurisprudencia.
Cuando una norma diga la municipalidad, se asuma que el que toma la decisión final es el consejo. Cuando dice municipalidad. Salvo que por ley diga, esto le corresponde al alcalde municipal, pero si no es así, en términos generales, cuando hay una norma que diga la municipalidad, entonces es al jerarca máximo, ¿verdad? Y si bien es cierto, digamos, siempre había esa discusión que si el alcalde está por encima del consejo, el consejo para efectos prácticos y de acuerdo a la que se maneja la administración pública con lo que es órganos colegiados, es en este caso el consejo municipal, así como en el AIA es la junta directiva, así como digamos en otras instituciones es en algunos casos el presidente ejecutivo, etcétera, ¿verdad? Entonces eso va a depender. Pero ahí volvamos a ver que la municipalidad puede donar bienes, nada más que establece una serie de requisitos, ¿verdad? Que las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes municipales y las garantías que se extiendan solamente son posibles si expresamente hay una ley especial que lo diga. Eso en algún momento hubo una discusión. ¿Por qué? Porque decían, es que yo puedo, porque el artículo 4 y creo que el 5 del Código Municipal me decía que la municipalidad podía disponer de todos sus bienes y demás, pero resulta que aquí nos delimitaron y nos dijeron, no, no solo esa norma genérica, sino tiene que haber otra que diga que la MUNI puede donar. Caso típico de la ley de INADECO, que ahí sí se establece que la municipalidad, creo que es el artículo 19, establece que las municipalidades le pueden donar bienes a las asociaciones de desarrollo. Ahora, esto es para cuestiones privadas, digamos, para asociaciones que se manejan bajo el régimen privado, por ejemplo. Pero si son órganos del Estado, instituciones autónomas o semiautónomas, sí, por ejemplo, la MUNI le podría donar un terreno a un ministerio o le podría donar un terreno a, a la policía, cualquier órgano, digamos, administrativo del Poder Ejecutivo o alguna institución autónoma para que tal vez construya un edificio. Y eso sí, ya no tiene que ir, o no tiene que basarse en una ley especial, sino que mientras las 2/3 partes de los miembros del Consejo lo aprueben, se puede donar, ¿verdad? Con esa limitación de que solamente para órganos del Estado, instituciones autónomas o semiautónomas. Lo que viene, el siguiente párrafo, pero si ese está en azul, perdón que tal vez, este primer párrafo está en azul, yo sé que ustedes no creo que no lo ven en azul, ¿verdad? Pero aquí en la compu sí está en azul, y eso sí fue un cambio nuevo, una reforma y un cambio que incorpora algo nuevo. Los bienes muebles declarados por la administración en desuso o en mal estado podrán ser objeto de donación, ya sean entidades públicas o privadas. Vea que ahí no solo dice públicas, ¿verdad? Muy importante, bienes muebles, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un bien mueble y un bien inmueble? Y la palabra lo dice, el que se puede mover. Entonces, un bien mueble en una municipalidad, desde un lapicero hasta un carro, por ejemplo. Bien inmueble es todos los lotes municipales que tengamos, lo que no podemos mover, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta reforma va encaminada a bienes muebles. Digamos, archivos, computadoras que ya no se usan, que se quieran donar a alguien, etcétera, ¿verdad? Si están en desuso o están en mal estado, se pueden donar. ¿Ah? Así, exacto. Tiene mucha relación con... Eso sí, pueden ser entidades públicas o privadas, eso sí, tienen que ser declaradas de interés público las que son privadas. Que sean de interés social o sin fines de lucro. Aquí que metemos sin fines de lucro, asociaciones, cooperativas, fundaciones. Sí, esas son asociaciones. Sí tiene que haber un acto motivado, decir por qué se la vamos a donar, cuál va a ser el fin con el que se le va a dar. O sea, tiene que explicarse y demostrarse antes de tomar la decisión, y en el acuerdo debería caer eso bien detallado, de por qué se le está donando algo a alguna entidad pública o privada de este tipo, ¿verdad? Tiene que haber también un avalúo del valor de ese bien. ¿Qué pasa con esto? Porque muchos bienes van perdiendo sí, la plusvalía, entonces a veces tiene plusvalía cero, ya esos, la municipalidad tiene mayor facilidad, pero tiene que haber alguien que lo diga, ¿verdad? Puede ser, digamos, aquí en muchos casos para asuntos técnicos, Luis, el de bienes inmuebles nos ayuda con los avalúos, y en vehículos y eso, Jason, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está una fórmula para hacerlo, entonces
ellos lo pueden. Y si por algún motivo no lo pudieran hacer ellos, se le pide la ayuda a tributación directa que haga el evalúo. También después, para donar esos bienes, sí tiene que haber el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros que integran el Consejo. Y ese es un cambio que se dio o que va a empezar a operar para agilizar un poco también que la MUNI pueda entregar bienes que tal vez ya no. Aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande, por ejemplo, en el tema tecnológico, grandísimo. Y la idea es ir como actualizándose y demás, pero hay mucha gente que una compu como el que yo tengo ahora, que ya va perdiendo vigencia, porque tienen vigencia cada 6 meses, ¿verdad? Pero resulta que me dan una nueva y ¿qué hacemos con esta? Antes de mandarla a tirar, mejor la donamos, ¿verdad? Estos dos últimos párrafos ya están iguales, ¿verdad? Si esa donación implica que el bien público es un bien público, un bien que llaman demanial, tiene que pedirse la autorización previa a la asamblea para que se afecte el bien y se pueda donar, ¿verdad? Y este también, no, este está igual, que era lo que son ayudas temporales a vecinos, la creación de albergues para personas en situación de abandono o situación de calle, el financiamiento de escuelas de música, comparsas y marronas, subvencionar escuelas de música, bandas sinfónicas, todo eso ya esos son potestades que tiene la municipalidad desde antes. Aquí no ha habido ningún cambio, sí tiene que estar reglamentado ahora. Y yo lo leí, no vi cambio. Es que hubo un reforma con esta ley de 1009, el Código Municipal lo han macheteado desde el 2020, 18, 17, han habido un montón de reformas. Yo no digo que sean mal, lo que se ha hecho es tratar de adecuar cosas que ya no tienen ninguna vigencia, ¿verdad? Algunas sí para mí se han excedido en algunas cosillas que más bien nos han complicado más, pero la mayoría llevan buenas intenciones y lo más importante, que muchos de estos proyectos han sido generados por anteriores alcaldes municipales que terminan siendo diputados, ¿verdad? Entonces, o regidores que terminan siendo diputados y saben la realidad municipal, entonces hacen propuestas. Ahí debería ser la parte de gestión tributaria y financiera, ¿verdad? Ellos son los que les toca esa parte. Y eventualmente también toda esa información es bueno en algún momento trasladárselo por transparencia al auditor para que él esté informado de esas cosas, ¿verdad? El cambio que sí viene a darse ya, para ir terminando, es este último párrafo. Dice, las municipalidades quedan autorizadas con dispensa del trámite legislativo para gestionar y desarrollar proyectos de vivienda municipal y otorgar sobre las viviendas construidas el derecho de uso habitacional, habitacional, mediante contrato de usufructo. ¿Qué es eso? Que la MUNI tiene un proyecto de vivienda para personas obviamente que tienen cierta condición social desventajosa, económico-social desventajosa. Se puede hacer una urbanización si tuviéramos la plata o pudiéramos conseguir el financiamiento, pero en esos casos esa persona no directamente entra a ser el propietario, porque en otras experiencias de otras instituciones que les daban eso, les daban la propiedad y a los 15 días ya lo habían vendido. Y se iban a otro proyecto porque lo volvían a tramitar porque les gustó eso. Y entonces está en otro proyecto de interés social y ya con 10 millones guardados en la bolsa porque así vendieron la casa, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, ahora lo que se establece ahí es que si hay un proyecto que gestione o realice la municipalidad de vivienda, lo que se le da es un uso, el derecho de uso, más no la propiedad, ¿verdad? Entonces, en realidad hay que tener mucho cuidado con eso, porque aquí ha pasado en la MUNI de Barba, cosa muy vieja, ya eso no pasa actualmente, pero sí tenemos casos de que se le dio un préstamo a una persona por 99 años, o un alquiler simbólico de un colón por 50 años. Y eso la Sala Constitucional desde hace mucho tiempo, creo yo, la primera vez que lo escuché fue como en el 95, 96, dijo, eso se llama una expropiación simulada de un bien público en favor de una persona privada.
y eso no está bien, eso es ilegal. Entonces, no, sí se puede, pero hay que hacer un procedimiento, ¿verdad? Sí, claro. Si es un bien municipal, un bien público, acuérdense que los bienes públicos son inalienables, imprescriptibles. Nadie puede alegar, podrán pasar 1000 años, pero si a mí me prestaron un terreno y la MUNI toma la decisión de ya quitármelo, porque resulta que va a ser un proyecto, porque es un bien público, y no solo la MUNI, el Estado en general, le dice, obviamente no de manera intempestiva, sino que le dice, hay un procedimiento que está en la Ley General de Administración Pública, que le dice, le doy tanto tiempo para que usted desocupe, porque vamos a hacer un parque o vamos a hacer algo ahí. Entonces sí se puede, ¿verdad? O sea, no prescribe la posibilidad de que la municipalidad ya no pueda recuperar ese bien, ¿verdad? Pero bueno, ajá. Pregunta sobre el asunto de la vivienda. En la Asamblea Legislativa, ya hará unos 3 o 4 meses, yo fui a la presentación de la ley de la vivienda en la Asamblea Legislativa, la cual en su momento quedó en un impasse porque no concordaba con las necesidades de muchos cantones. Y esa ley la presentó el diputado que fue candidato de liberación de desamparados, Gilbert, lo cual él aceptó el defecto que tenía esa ley. Entonces queda sujeto solamente a lo que haga la municipalidad, no basados en esa ley. Lo que habla ahí es que, vea lo que dice, mediante contrato de usufructo habitacional conforme a lo estipulado en la ley que otorga competencia a las municipalidades para desarrollar y administrar proyectos de vivienda. Lo que uno puede rescatar de esa ley es los requisitos que se exigen para lo que es el contrato de usufructo, ¿verdad? No. Ajá. Había 2 tipos de contratos. Se cuenta la gente que estaba ahí, que había gente de vivienda y la gran mayoría de diputados que ponían a esa parte porque había un servicio para las municipalidades, no para el usuario. No para el usuario. Sí, habría que ya entrarle un poquito a analizar bien eso como en buena teoría, ¿verdad? No, pero cuando usted hace el contrato de usufructo, más bien de impuestos y todo lo demás, usted aquí a quién le cobran, si usted tiene el usufructo, al usufructuario, ¿verdad? Entonces el que asume, por eso que se hace usufructo, no le doy la propiedad, pero sí le doy un título que es de posesión preferente, que usted puede usar, tiene el derecho de uso, pero ese derecho implica obligaciones, especialmente de materia tributaria y conservación de los bienes tan cual los reciba, ¿verdad? Y que esté advirtiendo, digamos, si el bien está sufriendo deterioro por algún motivo, ¿verdad? Sí, eso está ahí. Uno, digamos, de manera accesoria puede irse a la ley de arrendamientos, ¿verdad? La que llaman la ley de inquilinato, tiene otro nombre mucho más largo, ¿verdad? Las normas del Código Civil que establecen un poco lo que es el contrato de usufructo, ¿verdad? Y bueno, y habría que ver esta ley, si tal vez a través de la norma general, que es el Código Civil, se pueda solventar ese problema que están diciendo don Eduardo, ahora que yo no lo conozco realmente, digamos, no sé cuál fue la discusión, pero sí podría ser importante verlo. Pero puede que, digamos, como aquí le están dando la potestad a la municipalidad, puede que diga, y la MUNI nosotros tiene mucho dinero, o resulta que vino una embajada y le dijo, y tengo ahí $1 millón para que usted desarrolle un proyecto urbanístico, ¿verdad? Porque ahí no habla solo de que la MUNI lo desarrolle, lo puede gestionar. Y esos proyectos, si van a ser gestionados por la MUNI, se le da la potestad al Consejo Municipal de que lo apruebe en algún momento, si se diera el caso, pero con todas las condiciones que ahí se establecen, ¿verdad? Entonces, que ya sería otra historia. ¿Y qué se espera de esta ley? Bueno, de esta reforma a este artículo del Código Municipal, mayor claridad jurídica en la gestión del patrimonio municipal, agilizar los trámites administrativos en la disposición de bienes y optimizar recursos públicos mediante donaciones a entidades especialmente de interés social, ¿verdad? Entonces, por ahí, básicamente eso es lo que hablan estos dos, vean que son temas interesantes, ¿verdad? Temas importantes, que tenemos que empezar a trabajar algunas cositas como institución, para estar preparados y para que la bola de nieve no se nos haga muy grande, ¿verdad? Muchas gracias.
Don Junior, muchísimas gracias. Creo que todas las dudas fueron aclaradas en el camino. Ya nosotros tenemos la presentación en los correos, todos. Cualquier duda adicional, como informé anteriormente, pueden hacerlas por escrito y don Junior las va a aclarar, o incluso Alonso, que nos apoya aquí como asesor legal del Consejo Municipal, en cuanto le sea posible. Esto va a ser firmado por el Ejecutivo y publicado más o menos dentro de ¿cuánto? En menos de un mes. Exacto. A estas alturas, ya pasa tan difícilmente. Ajá. Excelente. No, me parece importante, especialmente, señora vicealcaldesa, el tema de la donación de los equipos y no sé, Mariano, si hay muchas computadoras ahí que ya no se usen y que sirvan para algo, algunas escuelas o algo así, algún tipo de mobiliario. Yo creo que es una buena oportunidad para hacer una buena obra y también para quitar un poco de cosas ahí que están, como dirían mis abuelos, empantanadas. Y hacer espacio, ¿verdad? Entonces hacemos una obra y nos ayudamos últimamente a destrucción usando los criterios de la NICS-CP también para quitar lo que no sirve. Vamos a dar por recibida, conocida y trasladada al Consejo Municipal en Pleno y síndicos la presentación a la reforma del Código Municipal y agradecemos. Muchísimas gracias a don Junior Hernández Segura por ayudarnos, ponernos en día con esta información. Mi voto es positivo, don Marvin. Mi voto es positivo, señora presidenta. 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 Siguiendo la recomendación de don Alonso, se traslada a la administración para lo que corresponda. Mi voto es positivo, Marvin. Mi voto es positivo, señora presidenta. 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 Son 5 votos, doña Mercedes, y al ser las 18:25 de la tarde, damos por cerrada la sesión extraordinaria del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Son 5 votos, doña Mercedes.